Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bien. Vamos a seguir. Así hoy terminamos la parte de sucesiones. Y el miércoles que viene, como le decía, voy a ver yo la 15, la segunda parte, que es la parte de sentencia, remate y liquidación. Ejecuciones especiales, si no llegamos no se preocupen, por dos cuestiones. Primero porque creo que hay un resumen, si no yo se los envío. Y segundo porque es muy raro que preguntemos ese punto. ¿Bien? Lo más importante es la parte de remate, que les voy a enviar en la parte de remate, en la próxima, un Power, que es el que le envié en el primer cuatrimestre, donde está toda la explicación de cómo es el sistema de subasta, que es lo que yo le voy a explicar a ustedes en la próxima clase. ¿Bien? Antes de seguir habíamos terminado de los que estaban legitimados para presentar, digamos, o dar inicio a la apertura del sucesorio. Bien, estoy viendo todos los presentes que me están mandando. ¿Recuerdan que yo hablaba de la prórroga? Y que uno de los requisitos, mejor dicho, dos requisitos. Primero, que tienen que estar todos de acuerdo, ¿bien? Los herederos. Si hay un solo heredero que pretenda una prórroga de jurisdicción, de competencia, es insuficiente porque tiene que haber un acuerdo unánime. Y el otro requisito que le hablaba era justamente de que el bien se encuentre en el lugar donde yo pretendo que tramite la causa. Ahora, en vista que hoy justamente estaba trabajando con una sucesión recién iniciada, donde me planteaban la prórroga, me vino bien para hacerles saber que no siempre, digamos, o sea, el principio que yo le explicaba de lo normal, lo que dicen los libros, bien, y lo que dice la ley, no es lo que se viene aplicando comúnmente si hay planteos de prórroga. ¿Qué quiero decir con esto? Ya la jurisprudencia, o sea, la Cámara, por ejemplo, de acá de Mar del Plata, viene determinando en qué sentido considera, digamos, lo hace más flexible el tema de la prórroga. Entonces, ustedes tienen habilitado la MEP, todo, o gran parte, me imagino. ¿Bien? Bien. ¿Por qué? Sí. Porque les voy a dar, perfecto. Es importante que lo tengan, primero porque cuando sean abogados va a ser la herramienta de trabajo a los efectos de poder revisar el expediente, las comunicaciones que van a recibir en la MEP. Hay dos causas que tramitan en la Cámara. Espere que se los digo acá. Que les va a servir en la lectura de esa sentencia, de esa resolución de Cámara, le va a servir para entender cuál es el análisis que se realiza a los efectos de indicar por qué corresponde que hacer lugar o no la prórroga. ¿Bien? Ejemplo, que dan en las dos causas, que le rechazan la apelación, pero sí sirve como análisis, porque uno cuando utiliza un argumento de una causa que fue resuelta en la Cámara, cuando se le rechaza la apelación, no significa que a mí me sirve como argumento para usarlo a favor. Por ejemplo, estos dos fallos que yo le voy a hacer referencia, que fueron rechazados, me sirve a favor para poder hacer lugar a la prórroga que me plantean en esta causa. Voy a lo siguiente, para que entiendan. A mí me presentan una causa, para que tengan idea, que les voy a sacar en el día de mañana, o sea que ustedes
viernes, lunes van a tener ya a la vista en la MEP lo que saco yo como primer despacho, así que tengo como referencia porque me piden la prórroga. En la prórroga, fíjense, los herederos viven en Olivos, digamos, que eso pertenece en la parte, digamos, fuera del conurbano. Uno sí vive en Cava, digamos, en la capital federal, otro vive en San Isidro. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ellos justifican porque la mayoría de los herederos viven en la provincia de Buenos Aires. Bien, es el requisito que se da en primer lugar. Este señor falleció y no falleció en Mar del Plata. ¿Y ellos por qué piden la prórroga? Porque tienen más confianza con el abogado de Mar del Plata y dicen, bueno, listo, pedimos la prórroga, por más que el bien se encuentre en San Isidro. Bien, entonces yo le voy a hacer lugar en base a los dos argumentos de los dos fallos que yo tengo, que más me lo hace saber en la demanda, que vamos a empezar primero por lo que el número de causa que tramita en el juzgado que estoy yo, en el 4, es el 47846. Bien, del año 2021. Se llama Podestá Eduardo sobre sucesión. Bien, es nuevito. Es más, yo recién mañana ya tengo para firmar el primer despacho. Le va a servir esto para analizar cómo se saca un primer despacho. Bien, van a ver qué es lo que yo ordeno, la publicación de dicto que vamos a ver ahora, toda una serie de particularidades, la orden el IPS, el planilla de juicio universal. Ahora vamos a ver todo, eso lo van a ver plasmado en ese primer despacho que yo voy a firmar en el día de mañana. Y los fallos que tramitan en la Cámara son dos. Uno que tramita en la sala, ya le digo, sala tercera. Bien, recuerden que ustedes cuando entran en la MEP tienen 3 salas, 1, 2 y 3 de la Cámara. Bien, la sala tercera. La causa de la sala tercera es la número 163474. Bien, se llama la causa Ozón Elsa Sucesión. Esa es de fecha, ya le digo porque es electrónico. A ver si la tengo acá la fecha. No, 26 de junio del 2017. Es vieja. ¿Bien? Y otra sentencia dictada en la Cámara en la sala segunda, número 167.370, causa González Pura sobre sucesión. Esta fue dictada el 28 de marzo del 2019. ¿Bien? ¿Tomaron nota? Perfecto. Ahí van a encontrar, fíjense que el análisis es muy sencillo, muy cortitas, la resolución, son de dos o tres páginas, y ahí van a entender, porque ahí es el análisis de por qué rechaza. ¿Por qué? Porque habla de la particularidad es que para yo pedir la prórroga tiene que ser dentro de la provincia de Buenos Aires, o sea, la jurisdicción de Buenos Aires. Si es capital, ya es otra jurisdicción, como yo le decía en la clase anterior, si es Córdoba, también. Entonces, en ese caso es rechazado. ¿Bien? Ahí ahí se muestra la flexibilidad que existe a los efectos de la prórroga. ¿Bien? Para que vean que no es tan estricto como parece. Bien, sigamos. Habíamos visto los legitimados. Luego me gustaría hacer hincapié a lo que es antes de empezar con la apertura, a la sucesión amistestato, bien, hacer hincapié qué significa esto para que recuerden que no existe testamento, ¿bien? La diferencia entre testamentaria, existe un testamento, amistestato, no hay un testamento, van a heredar los que se encuentran legitimados conforme el Código Civil y Comercial vigente. ¿Bien? O también se puede dar una cosa que exista un testamento, pero se declara inválido. ¿Bien?
Entonces, en ese caso, va a ser rechazado el testamento, por ende, van a heredar, digamos, los herederos antitestatos, o sea, los que son legitimados conforme el Código Civil y Comercial. Cuando hablamos de apertura del sucesorio, bien, ¿cómo se realiza la apertura? En base a lo que yo le dije que lean los que entren en la MEP, en esta causa que yo voy a firmar mañana, van a entender un poco lo que yo le digo. ¿Por qué? Cuando uno inicia una sucesión, la apertura, si se dan todos los requisitos, bien, fiscales, previsionales, la acreditación con el certificado de defunción del causante, del fallecido, el vínculo que existe como heredero, bien. Si me acreditan todos estos requisitos, yo estoy en condiciones de ordenar la apertura. Con la apertura se citan, en primer lugar, por el término de 30 días, mediante una publicación de edictos. ¿Bien? Ustedes van a ver que se ordena. Algunos juzgados de acá de Mar del Plata ordenan publicación de edicto en el boletín oficial y también en el diario de mayor circulación. Supongamos que el bien se encuentra acá en Mar del Plata, se ordena de aquí de Mar del Plata. ¿Bien? El diario de la capital. Ahora, otros, conforme lo prevé el Código Civil y Comercial, ordenan solamente en el boletín oficial, únicamente. ¿Bien? Yo lo vengo aplicando así. Justamente también en el anteproyecto que se está tratando en este momento, presenté esa modificación y lo tomaron como válido de que si se aplica este nuevo código de procedimiento, van a aplicar, conforme le hago referencia, de que únicamente se va a publicar por un día en el boletín oficial. ¿Bien? Eso básicamente lo que corresponde a la que es publicación. Ahora, si se presenta un heredero y resulta que ese heredero tiene 3 hermanos más, él tiene la obligación de denunciar quiénes son los herederos, los domicilios, porque esos herederos van a ser citados por cédula. ¿Bien? O sea que no solamente se publica por edicto, sino que también se ordena la publicación por cédula a los herederos reconocidos, digamos, o que uno conoce que existe, ya sea hijos, o los padres, o quien sea. ¿Bien? Una vez vencido a la publicación de edicto, ¿bien? ¿Recuerdan ustedes que cuando yo en la primera clase le dije, la sucesión se divide en 3 etapas? ¿Bien? El inicio, que es la apertura, la declaratoria, y la última etapa es la partición o inscripción de la declaratoria a favor de los herederos. ¿Bien? Una vez que se vence esa publicación de edictos, ¿bien? Los 30 días, cumplido con los demás trámites, el juez está en condiciones de dictar declaratoria. ¿Bien? Ahora, ¿cuáles son los demás requisitos? Que ustedes lo van a ver, como les decía, cuando vean el primer despacho que se dicta, se ordena un oficio al IPS. ¿Bien? ¿Para qué el IPS? Para que nos dé un informe negativo. ¿Qué significa? Que no haya un beneficio. ¿Bien? Se ordena al registro de testamentos. El registro de testamento depende del colegio de escribanos. ¿Bien? Existe un registro de testamento. ¿A los efectos de qué? Para que nos informe si existe un testamento inscripto o no. ¿Bien? Y a la planilla de juicios universales. Existe un registro en La Plata, bien, que cumple las funciones de inscribir todas las sucesiones, bien, que existen en toda la provincia de Buenos Aires. A los efectos de que se ordena una comunicación, que es una planilla, es un formulario predeterminado que se llama planilla de juicios universales. Esa planilla de juicios universales la cargamos nosotros y la enviamos nosotros, ¿bien? ¿A los efectos de qué? De que cuando el registro reciba esa planilla, corrobore si existe otra sucesión,
bien, con los datos que nosotros le hemos informado. ¿Cuáles son los datos? El nombre y apellido, el DNI, son datos incontratables. Una vez que el registro corrobore que no existe, nos contesta y nos dice, no existe iniciado ningún sucesorio anterior, se procedió a registrar el mismo. ¿Bien? Ese es el informe que nos contestan a nosotros. Puede decir lo siguiente, no, mire, ya existe iniciado un sucesorio en el juzgado civil tal, con fecha tal. ¿Y eso para qué sirve? Para yo, supongamos, di inicio a la sucesión, advirtiendo que existe uno anterior, me tengo que automáticamente desprender del sucesorio y enviar todo el expediente, que es ahora digital, al sucesorio donde tramitó originariamente. ¿Bien? Por una cuestión de que yo no puedo, digamos, ir en forma paralela con un sucesorio que ya fue iniciado. Sucede muchas veces. ¿Recuerdan ustedes cuando yo hablaba de cuando había una acumulación de juicios en la clase anterior que le decía, hay dos sucesiones, una testamentaria, una sin testamento, o dos sin testamentos, y hay que determinar cuál es la que corresponde, en qué juzgado es competente, y se toma en cuenta cuál es el de mayor avance, y si no, cuál fue el mejor, el más iniciado, el primero iniciado. Bueno, en este caso, al haber una comunicación del registro, yo tengo que tomar en cuenta, digamos, si me voy a desprender o no. Bien, ahí es donde a mí esa información es muy importante para yo poder seguir con el trámite de la sucesión. Eso es muy importante, ¿saben por qué? Porque para llegar a la segunda etapa, bien, sí o sí yo voy a tener que hacerle saber al abogado que me acredite esa circunstancia. Primero, que ya fue publicado el edicto en el boletín. Si había herederos denunciados, que fueron notificados en debida forma. Tercero, si se cumplieron con el informe del IPS, el de planillas de juicios universales y el del registro de testamento. Una vez que están cumplidos esos requisitos, ordeno algo que se llama una vista al fiscal. ¿Bien? Previo al dictado de la declaratoria, obligatoriamente yo tengo que dar una vista al fiscal. ¿Por qué? Porque el fiscal es el que vela de los intereses del Estado. Bien, y cuando estamos hablando de bienes, él tiene que tomar en cuenta el inicio de esa sucesión para él prestar la conformidad, que es lo que nos comunica el fiscal, que dice, usted puede o está en condiciones de dictar declaratoria, o usted puede o está en condiciones de aprobar el testamento. ¿Bien? Una vez que tenemos esa contestación previa vista al fiscal, yo ya estoy en condiciones de dictar la declaratoria. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa la declaratoria? Bien, declaratoria, ustedes van a ver, es una interlocutoria, bien, tiene una estructura interlocutoria, que es, la declaratoria es el pronunciamiento judicial que reconoce el carácter de heredero emergente de la ley. Básicamente ese es el concepto, bien, que le repito, un pronunciamiento judicial que reconoce el carácter de heredero emergente de la ley. ¿Bien? Lo más importante que hay que tomar en cuenta es que esa interlocutoria, esa declaratoria que yo le estoy haciendo referencia, es una resolución que no causa estado ni tiene eficacia de cosa juzgada. ¿Recuerdan ustedes que en la primera parte se hablaba de que las resoluciones que adquieren cosas juzgadas, formal, material, etcétera, etcétera? Bien. Aquí no cumple esa función. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Por qué dice no causa estado ni tiene eficacia de cosa juzgada? Porque básicamente es esto. Yo dicto declaratoria y a posteriori, un mes, 3 meses, 5 años, 10 años, se presenta un presunto heredero a hacer valer su derecho y dice, oiga, yo también soy heredero. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no tomé conocimiento con la publicación de dicto, porque no quise venir en su oportunidad, porque tuve que iniciar una acción de filiación para poder ejercer mi derecho. Entonces, ese heredero empieza a intervenir a partir del momento que se presenta en el expediente. No tiene efecto retroactivo. ¿Qué quiero decir con esto? Si el heredero se presenta de acá a 5 años y el bien ya se inscribió
a favor de los herederos que fueron declarados en su oportunidad, ya este heredero llegó tarde. Va a tener beneficio para lo que surja a futuro, ¿bien? Salvo que él determine y haga un planteo de nulidad, que es muy difícil porque si se cumplieron con todos los requisitos que yo le hice referencia al principio, es muy difícil que pueda voltearlo, ¿bien? Pero quiero que entiendan esto. Eso es lo que se llama ampliar la declaratoria. Yo dicto una declaratoria de origen y luego, a posteriores, se puede ampliar tantas veces sea necesaria. Como verán, este expediente de sucesión nunca se termina de finalizar ni de destruir. Como ustedes habrán escuchado una vez que un expediente que no tiene actividad por tantos años, como por ejemplo un ejecutivo, un daño y perjuicio, se procede a su destrucción. Estos no son de lo que le llamamos conservación prolongada. ¿Por qué? Justamente porque uno de los motivos es esto. Pueden surgir nuevos bienes que se desconocían o pueden surgir nuevos herederos que se desconocían. ¿Bien? Entonces, esto significa que este expediente va a estar in eternum, digamos, no en movimiento, pero va a estar in eternum a los efectos de que se realice cualquier planteo. Una vez que se dicte la declaratoria, ahí vieron que yo dije, antes de la declaratoria interviene el fiscal. Luego de la declaratoria, yo también le doy la vista al fiscal. ¿Bien? ¿Para qué? Para que a partir de ahí el fiscal cesa su intervención. ¿Bien? En una interviene y dice, puede dictar declaratoria, se dicta declaratoria, acto seguido, el fiscal lo que hace saber al juzgado que cesa su intervención al haber tomado conocimiento que ya se dictó la declaratoria de herederos. ¿Bien? Eso es por un lado lo que es la declaratoria. La declaratoria que ustedes van a ver es sencilla, se hace un análisis en la interlocutoria, es decir, bueno, fulano falleció en tal fecha conforme certificado de función obrante a fojas tal o presentado con el escrito electrónico de tal fecha. ¿Bien? Después dice que si era casado o era casada, con quién, si esa persona estaba viva o fallecida. ¿Por qué es importante eso? Para saber si va a heredar o va a adquirir la parte ganancial. Porque hay que ver cuándo falleció, si falleció posterior o anterior. Y luego dice que adquirieron, digamos, que tuvieron tantos hijos, o si no tuvieron hijos, quiénes son los padres, ¿bien? Para ver quiénes van a heredar, ¿bien? Eso por un lado. Y después se hace un relato de que se publicaron edictos, que los mismos se encuentran vencidos, que fue a la vista al fiscal, etcétera, etcétera, y al final dice, resuelvo, ¿bien? Hacer lugar a la declaratoria, y en consecuencia, por el fallecimiento de fulano, heredan Mengano y Sultano en su carácter de hijo, y si estaba un causante, un cónyuge supérstite, o sea, la que estaba casada y vive al día del fallecimiento, también hereda, aclarándose en el caso de que corresponda sin perjuicio de garantizar la parte ganancial que le corresponde. ¿Bien? Básicamente es eso. Entonces, ahí llegamos a la segunda etapa, que es muy importante porque esto me hace generar de que al principio hablamos de presuntos herederos, ahora estamos hablando de herederos. ¿Bien? Después vamos a ver la tercera etapa. Ahora vamos a ir con la sucesión testamentaria. ¿Bien? En primer lugar, la sucesión testamentaria significa, como lo dice la palabra, tiene que existir un testamento. ¿Bien? Primer requisito. Segundo, que este sea válido en cuanto a sus formas. ¿Bien? Después vamos a ver acá qué tipos de testamento existen. Que contenga una institución de heredero. ¿Bien? O sea, ese testamento diga quién va a heredar. Eso quiere decir. Y el último de los requisitos o de las características que corresponde a esta sucesión testamentaria es que el testador, o sea, el futuro, digamos, la persona que todavía aún no falleció, haya dispuesto la totalidad de sus bienes.
¿Por qué? Porque hay diferencia entre la totalidad y un bien. Una cuestión es testar la totalidad de los bienes y otra cuestión es testar, o sea, hacer un testamento entregando un bien. Supongamos, te entrego a vos un inmueble y él resulta que tiene 5 inmuebles más. Eso no es un testamento, digamos, no está testando la totalidad del bien, está ordenando un legado. ¿Bien? O sea, una parte proporcional se la está entregando a un tercero, supongamos. O al mismo, o a uno de los mismos hijos le está entregando esa parte porque considera que fue el que se ocupó en el acto final de su vida, supongamos que muchas veces sucede eso, y considera que él tiene que tener una parte proporcional mucho más mayor. ¿Bien? Eso es lo que ustedes van a encontrar. Ahora, existen los distintos tipos de forma de testamento. Están los testamentos por acto público, los testamentos hológrafos, ¿bien? Entonces ustedes van a ver lo siguiente, los por acto público, digamos, lo que es realizado por un escribano, que es lo que comúnmente uno puede escuchar que existen en esos testamentos, o sea, va la persona que está de avanzada edad, dice, bueno, antes de fallecer, se constituye en una escribanía y dice, bueno, quiero realizar un testamento ante la presencia suya. ¿Bien? Entonces hace un testamento por acto público. Esto se inicia como una sucesión testamentaria. Lo que se hace es, al inicio, notificar a los herederos instituidos, una vez iniciado, beneficiarios y albaceas si existieran. ¿Bien? Por el plazo de 30 días. O sea, que ustedes van a ver que se los notifica en forma personal y a la vez se publica edicto. O sea, en ambos tipos de sucesiones, ya sea testamentaria o ab intestato sin testamento, se ordena la misma forma de publicación. ¿Bien? Eso por un lado. La diferencia que existe con el hológrafo es a mano alzada. ¿Bien? Es hológrafo escrito. El señor está en su casa y escribe. Tenemos mucha cantidad de testamento hológrafo, aunque ustedes no lo crean. ¿Bien? Que tiene una particularidad más distinta a la otra. ¿Por qué? Porque el otro pasó por un fedatario, que es el escribano. Este no pasó por ningún fedatario. Entonces aquí empieza a juzgar unas particularidades que es corroborar la fidelidad de ese testamento y cómo, que ahora lo vamos a ver. Entonces, cuando yo inicio un testamento hológrafo, es decir, escrito a mano alzada, se deben ofrecer 2 testigos. ¿Bien? ¿Para qué? Para que esos 2 testigos reconozcan la firma y la letra del causante al momento de testar. ¿Bien? Luego, se debe señalar una audiencia. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Por qué? Porque aquí empieza a jugar, digamos, el que yo designe 2 testigos, pero a la vez una audiencia ¿para qué? Para que se sortee un perito calígrafo para determinar la veracidad de ese testamento y de la firma de ese testamento. ¿Se entiende? Se va a realizar con firma indubitada, que existe, supongamos, de una firma que ese causante hubiera hecho al momento de gestionar un crédito en un banco o tener una cuenta corriente. Esas son las firmas indubitadas. O sea, utilizo esa firma para corroborar si el testamento coincide o no con esa firma. ¿Bien? Y ahí lo que se hace es, una vez que se realiza ese paso, mi función que me corresponde a mí, una vez que se corrobora que efectivamente ese testamento es válido, yo le procedo a realizar el cierre. ¿Qué significa el cierre? Yo teniendo a la vista ese testamento hológrafo, hago un cierre del inicio y el cierre al final y procedo a firmar con mi firma y sello y en el expediente de que se procedió al cierre de ese testamento hológrafo. ¿Para qué se realiza eso? Para que no se realice ningún agregado a posteriori
bien, en el cual quieran ser beneficiados de algo que no correspondía y que no esté determinado en el testamento. ¿Bien? Eso se llama rubricar. Cuando yo hago el cierre al inicio y al final del testamento hológrafo es rubricar al principio y al fin de cada una de las páginas de ese testamento. ¿Bien? Ahí, una vez que yo rubrico, designo al escribano para que lo protocolice. Vieron que tiene más pasos que uno común. ¿Por qué? Porque ahí yo tengo que realizar un paso posterior que es designar un escribano o designarlo o que los herederos instituidos propongan un escribano. Ese escribano lo que va a hacer es protocolizar. Protocolizar significa realizar como si fuera una escritura de la que se hubiera hecho si hubiera ido ante el escribano el causante antes de fallecer, y va a hacer una transcripción total de lo que surge de ese testamento hológrafo, de lo que el juez ordenó al momento de iniciar el proceso sucesorio y con los distintos tipos de proveídos. ¿Bien? Eso sería la protocolización. Significa convertir ese instrumento privado en público. Eso significa. Que es a diferencia del otro tipo de testamento que era público porque ya se realizaba ante un escribano. ¿Bien? Le repito, ustedes cuando sean abogados van a tener posiblemente más de una vez que intervenir como abogado, ya sea de una asociación testamentaria y de estas dos tipos de formas. ¿Bien? Donde el testamento hológrafo es el que genera más complicaciones, porque vienen los herederos legales y van a querer voltear, llamémoslo en palabras sencillas, ese testamento porque son perjudicados en la porción legítima que le correspondería a ellos. Entonces van a querer, digamos, plantear de que esa firma no es válida, que al realizar el testamento no se encontraba en su situación mental válida, bien. Bueno, todas esas cuestiones van a tener que ser resuelta mediante un incidente si es planteado por alguno de los herederos que se consideren afectados. ¿Bien? Eso por un lado. Ahí lo que ustedes van a ver, el programa habla de aprobación del testamento. Bien, fíjense que habla de protocolización del testamento hológrafo, apertura del proceso. ¿Por qué? Una vez que yo protocolizo, digamos, ordeno la protocolización del testamento hológrafo, también yo tengo que publicar edicto, como le decía. ¿Por qué? Porque puede que surja algún heredero. Entonces, por más que exista un testamento, si llega a existir herederos legítimos, conforme lo prevé el Código Civil, yo tengo que determinar si ese testamento afecta o no a la legítima. ¿Para qué? Para dejar a salvo la proporción que le correspondería a los herederos legales. Entonces, hago un análisis. Si veo que este testamento no afecta a la legítima, se va a dejar aclarado y se va a hacer lugar a esa inscripción del bien a favor del heredero que fue instituido. Ahora, si eso afecta a la legítima, yo ahí tengo que resolver y proceder a una reducción de ese testamento a los efectos de determinar que una parte proporcional correspondería que sea a favor de los herederos legales, ¿bien? Los herederos que están previstos en el Código Civil y Comercial. Le doy un ejemplo. Yo en este momento tengo en el juzgado un expediente donde se presentó un testamento, acto seguido, luego de la publicación se presentaron los presuntos herederos legales, o sea, lo que prevé el Código Civil y Comercial, y ahí estamos en discusión. ¿Qué es lo que hice yo? Fijé una audiencia a los efectos de ver si pueden conciliar, porque muchas veces es la realidad. Está bien, afecta a la legítima, pero muchas veces el testamento tiene un porqué. Esta persona consideró que él sostenía que era beneficiario de esa totalidad del bien. En este caso, el testamento es por una casa y un automóvil.
Entonces, y en vida, el causante le había entregado directamente ciertos bienes a los hijos para no llegar a la distribución al momento de la sucesión. Entonces, ¿cuál es la idea de la audiencia? Por eso le digo que muchas veces en las audiencias se solucionan los conflictos, porque es generar, decir, bueno, a ver, ustedes saben que fueron beneficiados, ustedes saben que, sí, está bien, no tiene el derecho total al testamento porque hay una parte proporcional que está afectando a la legítima. Pero, a ver, ¿cómo podemos arreglar? Entrega cierta cantidad de dinero, cede su pretensión, etcétera, etcétera, digamos. Hay una cuestión previa que antes de que yo tenga que resolverlo puedo solucionar a través de una audiencia. ¿Por qué? Porque se escucha las partes, se interpreta lo que quieren, lo que pretenden los dos, o tres, o quien sean, y muchas veces, antes de llegar a un conflicto mayor que dilata la inscripción del bien, se puede llegar a un acuerdo. Bien, eso es lo que ustedes van a ver materializado cuando sean abogados, que hay muchas cuestiones que son mucho más sencillas de solucionarlo a través de esas conciliaciones. Respecto a la herencia vacante, sucede cuando, yo le dije en la primera clase, hay una sucesión testamentaria, porque existe un testamento, una amistad sin testamento, hay herederos instituidos, pero puede surgir que, primero, que no se hubieran presentado herederos o los presentados no hubieran acreditado su calidad de tales. ¿Bien? ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces sucede que no, se desconoce la existencia de herederos, entonces esa herencia se reputa vacante. Y esa vacancia, ¿quién es el beneficiado de esa herencia vacante? Esos bienes, ¿bien? Que poseía el causante al momento de fallecer. El Estado, el fisco, ¿bien? Normalmente lo van a ver ahí. Existen más de una vez, no es que es muy raro que ustedes se choquen con una herencia vacante. Es muy común, más aún en Mar del Plata, porque sucede en Mar del Plata que es una ciudad donde viene mucha gente que se jubila de la capital federal y se viene a vivir a Mar del Plata. Y muchos no dejan herederos instituidos, no tienen hijos y terminan considerándose o reputándose vacante. Bien, ¿cómo es el trámite? Bueno, lo inicia el fiscal, bien, o lo puede iniciar un tercero, bien. ¿Por qué? Porque un tercero puede ser que su interés sea porque tiene una creencia, o sea acreedor de ese causante y quiere que ese bien pueda ser vendido a los efectos de poder cobrar su creencia, o por un beneficio a los efectos de que al momento de regular honorarios el abogado sale beneficiado por una etapa que es el inicio de esa sucesión. ¿Bien? Se puede dar. Normalmente lo inicia el fiscal de Estado. Bien, ¿cómo es el proceso? Normal, también se publica dicto, y se designa un curador al representante de la autoridad encargada de recibir la gerencia vacante. ¿Bien? Un curador, ¿bien? Que es un representante del fisco, que es el que va a recibir la herencia vacante a los efectos de darle un trámite de rematar ese bien para adquirir de la venta de ese bien un valor, digamos, suma dineraria, y ese dinero entra al erario público. ¿Bien? A ver, la reputación de vacante importa que la presunción de que el causante carece de parientes, bien lo que yo le decía, bien, con vocación hereditaria, es el principio general, o que no tiene herederos testamentarios, o sea, no hay pariente con vocación hereditaria o no hay un testamento existente. Ahora, esto que quede en claro que sucede muchas veces que el fisco inicia como herencia vacante, publica dicto y salta en esa oportunidad un heredero. A partir de ahí empieza a intervenir ese heredero y ya desaparece la vacancia.
sea, no hay una herencia vacante, sino que hay un heredero legítimo. Entonces, ahí seguimos con el paso o los pasos procesales normales que le hablaba yo de la sucesión a intestato, ¿bien? O resulta que se inicia como herencia vacante, se ordena al registro de testamento y surge que hay un testamento, bien, hay un heredero instituido. Entonces, sigue su paso procesal normal, ya sea si es testamentaria o a intestato, y al momento de regular honorarios, se van a regular a favor del abogado del fisco y a la vez se van a determinar los gastos ocasionados por el inicio de la sucesión. O sea que se van a detraer de la parte proporcional que correspondía al momento de la inscripción, van a tener que o hacerse cargo ese heredero o esos herederos que surjan a posteriori de los gastos ocasionados por haber dado inicio al sucesorio. ¿Bien? Ya sea el sucesorio y de los honorarios que corresponden en la parte proporcional. ¿Bien? Se pueden dar esas situaciones. Eso por un lado, lo que es herencia vacante. Es muy sencillo. Después viene en los trámites comunes, que es la última parte, y hay algo que a mí me interesa, lo que es la administración de la herencia. ¿Bien? ¿Cuándo se da la administración de la herencia? Se da cuando existen 3 o 4 herederos. Bien, hay una X cantidad de bienes donde, supongamos, hay 2 bienes inmuebles que se encuentran en la zona Güemes, donde se encuentran alquilados. Bien, y hay una sociedad X donde produce ingresos mensuales considerables. Entonces, sucede muchas veces que los 3 herederos no están en condiciones de intervenir en forma conjunta en el manejo de esos bienes hasta que lleguemos a la tercera etapa, que es la etapa de la partición o la inscripción de los bienes. Entonces, solicitan un administrador de la herencia, que se va a generar un administrador provisorio, bien, al momento del dar inicio de la sucesión. Luego de dictada la declaratoria, se va a transformar en un administrador definitivo hasta el momento de la partición o división de los bienes. ¿Bien? Hay 2 particularidades. Si los herederos totales, presuntos herederos, se ponen de acuerdo que sea fulano o mengano el administrador, no hay ningún inconveniente. Se presenta en un escrito, dice: señor juez, solicito ser administrador. Hay conformidad de mis otros hermanos y de mi madre, y el juez lo autoriza. ¿Bien? Lo autoriza ¿cómo? Con una resolución donde ordena justamente esa autorización y que se expida un testimonio, le llamamos nosotros. ¿Para qué? El testimonio sirve a los efectos de ¿qué? El testimonio es justamente un testimonio del proceso. Es indicar que se encuentra iniciado la causa tal, que ya fue dictado el primer despacho, se lo transcribe, que y que fue designado como administrador provisorio fulano de tal, DNI tal. Bien, ese testimonio sirve a los efectos de ¿qué? De poder presentarlo en los trámites que corresponden, ya sea administrativos, trámites en otros expedientes. ¿Recuerdan ustedes que yo le hablaba del tema de la conexidad, de que básicamente, o como principio general, es pasiva, y la activa no es que es acumulado las causas individuales al sucesorio? Bueno, supongamos que el causante al momento de fallecer tenía una causa civil a favor suya porque había tenido el accidente. Entonces necesita que sigan interviniendo los herederos en esa causa de daño y perjuicio como actores. Entonces pueden intervenir la totalidad de los herederos o puede intervenir el administrador, ¿bien? Designado judicialmente en el sucesorio. Bien, entonces básicamente es eso. Ahora,
puede suceder que no se pongan de acuerdo los herederos. ¿Bien? Porque uno quiere ser administrador, el otro quiere ser administrador, el otro quiere ser administrador. ¿Cómo se soluciona ese conflicto? Se fija una audiencia. ¿Bien? Ante mi presencia. Yo le hago saber las particularidades del proceso, las implicancias que tiene si no se ponen de acuerdo, y si en la audiencia no se ponen de acuerdo, a ver, yo puedo fijar una audiencia, pero si no puedo dar traslado a la parte contraria, y una vez que esté cumplido ese traslado, estoy en condiciones de resolver. ¿Qué quiero decir con esto? Si en la audiencia no se ponen de acuerdo, o en los traslados que le di en su oportunidad, no se ponen de acuerdo quién va a ser administrador, yo estoy en condiciones de resolver quién va a ser administrador. Y puedo considerar que sea administrador, supongamos, la cónyuge supérstite porque es la que se encuentra en mejores condiciones, o el heredero tal, o la última instancia es designar un administrador judicial. ¿Bien? ¿Cómo se designa un administrador judicial? Como ustedes vieron cuando se sorteaban los peritos, ¿recuerdan? En la parte de pericia, que en la prueba pericial se sortea un perito de la lista oficial. Bueno, en este caso se sortea un perito que es un contador, y con funciones de administrador. ¿Bien? ¿Por qué un contador? Porque se entiende que el contador es el que se encuentra en mejores condiciones de llevar la cuestión numérica, económica de los bienes. ¿Bien? La particularidad que tiene ese administrador es que judicial, que genera gastos. No es lo mismo el administrador por acuerdo de partes, que es uno de los presuntos herederos, porque esa administración es gratuita. En cambio, designar un administrador judicial requiere que al momento de que se realice la partición de los bienes o la inscripción, se tiene que cumplir con el pago de los honorarios que correspondía por su intervención como administrador. ¿Bien? Entonces, esas son las particularidades que se determinan a los efectos de entender lo que es el administrador. Diferencia, le repito, administrador provisorio se entiende que se lo ordena como forma provisoria porque es pedido antes de la declaratoria o antes de la aprobación del testamento. ¿Bien? Eso es. Entonces, ese administrador provisorio va a intervenir hasta que se designe un administrador definitivo. ¿Bien? Normalmente, ustedes van a encontrar que se designa un administrador provisorio y interviene muchas veces, y la gran mayoría de veces como provisorio, hasta tanto se designe, hasta tanto se partan los bienes o se inscriban los bienes a favor de los herederos instituidos. La particularidad de este administrador es que no es una administración así nomás, te designo administrador, no. Nosotros cuando ordenamos la designación de administrador, lo ordenamos con la obligación de rendir cuentas. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Es, mayormente se ordena que se rinda cuenta trimestralmente, salvo que la mayoría de los herederos lo hubieran acordado fijar otro plazo, ya sea mensual, semestral, etc., o que el juez lo indique en forma específica o expresa en dicha resolución. ¿Por qué rendir cuenta? Porque hace a los efectos de determinar cómo está haciendo su intervención, bien, como administrador. Van a encontrar muchas veces que hay herederos que cuestionan al administrador e inician procesos incidentales. Recuerden que yo le hablaba de que la sucesión básicamente, troncalmente, se determinan los herederos y los bienes a distribuir, pero los demás conflictos que se susciten en la sucesión van a tramitar por incidentes. Van a encontrar incidentes que se llaman de rendición de cuentas, para que rinda cuentas. ¿Bien? Incidentes de liquidación, para que liquide a ver cuánto es lo que efectivamente ingresó y cuánto es lo que debería distribuir. ¿Por qué? Porque muchas veces ese administrador va a cobrar alquileres, bien, supongamos, hay un taxi
que pertenece al causante, ese taxi genera ingresos diarios, por ende mensuales, hay una sociedad, esa sociedad genera activo, todo eso tiene que distribuirse, ¿bien? Entonces, esa es una cuestión en la cual, si no la realizan de debida forma, pueden hacer planteos a través de vías incidentales. Y la otra particularidad es que al terminar su función de administrador, hace una rendición de cuentas final. O sea, realiza rendiciones de cuentas en forma trimestrales o salvo que el juez o las partes hubieran determinado otra. ¿Bien? Una vez finalizada su intervención, realiza una rendición de cuentas final. Todo eso tiene que ser aprobado por el juez. Una vez que a mí me presenta una rendición de cuentas, ya sea trimestral o una rendición de cuentas final, yo primero la tengo que poner de manifiesto, bien, para ver si alguna de las partes observan, y una vez que estoy en condiciones, yo tengo que aprobarla, o en su caso, observarla, porque si observo que hay alguna irregularidad, se la tengo que hacer saber al administrador. ¿Bien? ¿Alguna Profesor, irregularidad que sí? ¿Quién todo me esto está...? todo esto del Alda. administrador provisional o de los Sí, dos. de los Del- dos. Ah, Sí, 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 de los dos. Bien. Eh, Si yo llego a observar, supongamos, más en una rendición de cuenta, no está justificado que de dónde hay gastos, ¿bien? Entonces yo tengo que hacerle saber, bueno, dígame, esta suma de 600.000 pesos, no está acreditado de dónde surgen estos gastos, le tengo que hacer saber al señor administrador que me lo acredite. Si no, ya es su responsabilidad de ese dinero faltante, ¿bien? Entonces, hay ciertas particularidades que se pueden dar en lo que respecta al administrador. Otra cuestión es, sacando de lado lo que es el administrador, es lo que es la partición. Bien, ahí llegamos a la tercera etapa. Partición o inscripción de bienes. ¿Por qué yo hablo de esta diferenciación? Porque normalmente lo que ustedes van a encontrar en la sucesión, las sucesiones son, yo siempre digo, los procesos mucho más sencillos de todos los procesos que puedan tramitar en un juzgado civil y comercial. Salvo algunos conflictos que se suscitan, pero el 95% de las sucesiones son muy sencillas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque están todos los herederos de acuerdo, o el testamento es válido, no hay ningún inconveniente, etcétera, etcétera. Los problemas empiezan con el administrador provisorio o definitivo no cumple con su función determinada, que un heredero instituido, bien, esté viviendo en esa propiedad y no quiere irse de ahí, o no quiere pagar un canon locativo que corresponde a los efectos de antes de la partición pueda ir pagándolo, bien, porque tiene el derecho los otros herederos, pueden surgir esos mínimos conflictos, mínimos grandes, bien. Pero normalmente las sucesiones son muy sencillas. Entonces, ¿cómo terminan esas sucesiones? Una vez que se dictó la declaratoria, el paso siguiente es ordenar la inscripción de esa declaratoria. ¿Qué significa? Si hay 3 herederos, hijos, y una cónyuge, supérstite, y hay un bien inmueble, se va a inscribir ese bien en el registro de propiedad. En principio, el 50% sigue en cabeza de la cónyuge supérstite porque es un bien ganancial. Y el otro 50% se va a distribuir en una tercera parte por cada uno de los herederos. ¿Bien? Eso se ordena a través de una resolución donde el juez ordena la inscripción. ¿Cómo? Yo para ordenar esa inscripción tengo que cumplir ciertos requisitos. Primero, previo a la inscripción, el juez va a ordenar una cuestión que se llama declaración jurada. Bien, la declaración jurada es una planilla predeterminada que es declarar cuáles son los bienes que pretenden inscribir. ¿Para qué sirve esto? Porque ahí en esa planilla se determina cuál es el pago de la tasa y sobretasa que hay que pagar.
¿Recuerdan que yo le dije, al momento del inicio de sucesión, a diferencia del otro proceso, no se exige el pago de la tasa? Aquí, el pago de la tasa se exige justamente acá. Al momento de yo ordenar la inscripción, tengo que ser un órgano de contralor en el sentido de, me tiene que acreditar el pago de la tasa y sobretasa. O sea, a través de la declaración jurada, ¿cómo se determina el valor del bien? Adjuntando lo que se llama evaluación fiscal. ¿Vieron que existe una evaluación fiscal expedida por ARBA? ARBA expide una evaluación fiscal que determina en el margen de la izquierda cuál es la evaluación fiscal y en el margen de la derecha cuál es el valor del impuesto al acto. A ver, diferenciamos. Van a encontrar en esa planilla de evaluación fiscal, por un lado, a la izquierda, cuál es el valor fiscal de ese bien inmueble. A la derecha, cuál es el valor del impuesto al acto. ¿Para qué sirve esa diferenciación? El valor fiscal, porque es el que se toma a los efectos de determinar cuál es el 2,2% de la tasa de justicia. ¿Bien? El 10% después del 2,2 es para la sobretasa. ¿Se entiende? El impuesto al acto se toma en cuenta a los efectos regulatorios. Ustedes van a ver cuando se metan, si quieren, en una causa o quieren hacer el seguimiento de esta que yo le di al principio, van a encontrar una evaluación fiscal y es, el valor fiscal siempre es más bajo que el impuesto al acto. Supongamos, el valor fiscal es de 1.200.000, el impuesto al acto puede ser de 1.600.000, 1.800.000. ¿Bien? Entonces, cuando yo hago la declaración jurada de un bien inmueble, se le agrega ese valor fiscal, supongamos que hay que inscribir el 100%, si hay que inscribir el 50%, porque el otro 50% es ganancial, en la declaración jurada se pone cuál es el valor del 100, pero cuál es lo que se va a inscribir. Porque lo que yo tengo que pagar de tasa de justicia es lo que voy a inscribir. Es decir, puede ser el 50%, puede ser el 25%, puede ser el 20%, lo que corresponda inscribir a favor de los herederos. ¿Se entiende, no? Entonces, a ese valor del inmueble se le agrega un 10% en esa declaración jurada. ¿Saben por qué? Porque es lo que se interpreta que vale los muebles que existen en el bien inmueble. A los efectos de la declaración jurada, cuando yo llego al final, van a encontrar que se suma el valor fiscal más el 10%, ese va a ser la base que se va a tomar para calcular el 2,2%. ¿Bien? Puede suceder que en esa declaración jurada no solamente se inscriba un bien inmueble, también se inscriban automotores, también se inscriban, digamos, pretendan distribuir dinero depositado en una cuenta. Todo eso tiene que estar en la declaración jurada. ¿Para qué? Para el pago justamente de la tasa sobre tasa de justicia. Bien, eso por un lado. Ese es el requisito que yo voy a exigir a los efectos de la inscripción. También a los efectos de los honorarios, yo ahí voy a tomar en cuenta si es inmueble, conforme le decía, del impuesto al acto. ¿Bien? En inmueble. Si es automotor, tomo en cuenta el valor del automotor. Y si hay dinero, también el dinero. Hago la sumatoria y la base a los efectos regulatorios es la que voy a tomar. Bien, y voy a regular conforme las etapas. ¿Por qué hablo conforme las etapas? En la regulación de honorarios se regula conforme las 3 etapas. Si un abogado intervino en la primera etapa y un abogado intervino en la segunda y la tercera, yo voy a regular conforme la ley de honorarios lo que está predeterminado con las distintas etapas, cuál es el porcentual que le corresponde. Que no los voy a marear, porque si quieren pueden ir a la ley de honorario, hay un artículo que determina bien específicamente cómo se regula. ¿Bien? Cumplo con eso. Cumplo con algo que se llama ITGB, Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes. El impuesto a la transmisión gratuita de bienes es un impuesto provincial, ¿bien? Provincia de Buenos Aires, que fue creada a partir del año 2011, ¿bien? Luego, para que entiendan, de la muerte de Néstor Kirchner. ¿Por qué fue a propósito? Porque a partir de ahí empieza a aplicarse esa ley.
¿Por qué le digo la de Néstor Kirchner? Porque había tantos bienes que tenía Néstor Kirchner que si tenía que pagar el impuesto de la transmisión gratuita de bienes era un dineral. Entonces empezó a aplicarse a partir del 2011, creo, si no recuerdo mal, porque más o menos ahí, pero fue posterior a la muerte. A partir de ahí se hizo obligatorio. Se hace es un formulario que se realiza a través de la página de internet, donde yo denuncio cuáles son los bienes y el sistema le dice si tiene que pagar o no ese impuesto. Se paga por el valor, si es un valor muy alto, hagamos de cuenta que tiene un inmueble que vale $500.000, imagínense que cuando tenga que hacer el cálculo de la ITGB seguro que le va a decir que tiene que pagar. Es un porcentual, ¿bien? Que tiene que pagar. Se divide por eso y por la cantidad de herederos. ¿Bien? Eso me lo tiene que acreditar para yo poder ordenar la inscripción. ¿Bien? O sea, tasa de justicia, honorario, impuesto de transmisión gratuita de bienes. Y uno de los últimos requisitos que se exige, básicamente todos, es acreditar la titularidad del bien. Bien, porque yo necesito saber que efectivamente ese bien estaba a nombre del causante, y es a través de un informe de dominio. Automotor, inmueble, bien, o si es dinero, que esté acreditado, que está depositado en tal cuenta. ¿Bien? Y una vez que se cumpla con todos estos requisitos, ¿bien? Y el último es anotación de litis. ¿Por qué informe de dominio y anotación de litis? Porque si a mí en el informe de dominio y anotación de litis me salta que ese causante está inhibido o tiene alguna cautelar, yo no ordeno la inscripción. Tienen que los herederos solucionar ese conflicto o ese problema, porque hasta tanto no se levante esa cautelar, ¿bien? Y que sea acreditado en el expediente, el juez no lo va a ordenar. ¿Bien? Salta más de una vez, les puedo asegurar. Entonces es un problema para los herederos que lo tienen que solucionar ellos. ¿Bien? Supongamos que está todo ok. Acto seguido, el juez ordena la inscripción. ¿A través de qué? De un oficio y testimonio. Se puede realizar a través de oficio y testimonio o el escribano que designe los herederos ordena la inscripción. ¿Bien? Hay dos posibilidades. Eso se materializa, ¿qué significa? Que una vez que se inscribe el bien, pasa a pasar de cabeza del causante a cabeza de los herederos. ¿Bien? Entonces el bien ya no pertenece más al causante, sino a los herederos. Eso es lo más sencillo que ustedes van a encontrar en las sucesiones. Ahora, otra situación en que se puede dar es la partición. Y aquí empieza a jugar la partición. ¿Bien? Entonces, aquí cuando empieza a jugar la partición, empiezan a jugar estos conceptos de lo que es inventario, avalúo, ¿bien? Y partición. Entonces, vamos a hablar de qué significa el inventario. ¿Por qué le hablo de esto? Porque puede existir que existan 5 herederos, 10 bienes, ¿bien? Y van a indicar cada uno de los herederos quién se va a quedar con qué bien. Porque una cuestión sencilla es, dividido por partes iguales, como le explicaba hoy, se inscribe el bien, cada uno de los bienes, conforme la parte proporcional de que le corresponde legalmente. Ahora, si los herederos dicen, no, mira, yo me voy a quedar con estas 2 casas, el otro dice, yo me quedo con estas 2, el otro dice, me quedo con 5 automóviles, estamos hablando de uno que tenía mucho dinero, ¿bien? No es lo normal. O sea, ustedes abogados lo primero que van a decir, ojalá que me toque una buena sucesión, ¿bien? Para tener unos buenos honorarios. Así que bueno, eso se da muy pocas veces en la vida, pero se puede dar. Bien, se ponen de acuerdo y dicen, bueno, vamos a distribuir los bienes. Ahí empieza esa cuestión de lo que yo hablaba de inventario y avalúo. Inventario significa la operación consistente en la individualización y descripción, o sea, describir cuáles son los bienes que van a ser relictos, o sea, bienes a futuro inscribirse a favor de cada uno de los herederos. ¿Bien? O sea, es una operación que consiste en individualizar cuáles son los bienes, describirlo, porque voy, indico, un inmueblecito en la calle Rejón, 3435, cuya nomenclatura catastral es circunscripción tal, tal, tal. Todos esos son datos que describen el bien. O un bien automotor, Peugeot
patente tal, bueno, todos los datos que corresponden a ese bien. ¿Bien? El otro es el avalúo. Bien, inventario por un lado, después viene el avalúo. ¿Qué es el avalúo? El avalúo. Avaluar es valuar. Significa que es una diligencia complementaria mediante el cual se determina el valor de cada uno de esos bienes. ¿Bien? Al tiempo de practicarse el inventario. Eso es lo que tengan que tomar en cuenta. O sea, al momento de yo practicar este inventario, bien, que va a ser objeto de esa partición, describo los bienes totales, pero hago un avalúo, o sea, le determino cuál es el valor. Pero yo no puedo determinar el valor porque a mí se me plazca. ¿Bien? Les voy a dar un ejemplo. La semana pasada o la anterior quisieron presentar una partición con un inventario y avalúo. Y fenómeno, no hay ningún problema, pero yo tengo que controlar que efectivamente esté bien hecho eso. Entonces me describían, ejemplo, bienes muebles X, no me acuerdo cuál, ¿bien? No registrables. Me describían unas 6 o 7 armas. Las armas tienen valores. Y algunos bienes inmuebles, qué sé yo. Entonces dijo, sí, un momentito, no me estás cumpliendo con esto, con el inventario y con el avalúo. Inventario significa, me estás indicando, pero no me lo describís cuáles son. Me tenés que acreditar que esos existen, porque yo no puedo decir, bueno, están estos bienes. Ah, sí, fenómeno. Claro, porque quiero engrosar mi base regulatoria como abogado. No, me lo tenés que acreditar en debida forma, ya sea a través de los registros, ya sea a través de un escribano que haya hecho una constatación que existan esos bienes, y que esos bienes me tiene que acreditar a través de algún lugar donde diga cuál es el valor. Por ejemplo, en las armas me tiene que indicar si están registradas, cuál es el valor de esas armas. Bien, o sea, no me puede decir, existen esas armas, y yo qué sé si no está inventando algo. Bien, a los efectos de que, me ha sucedido muchas veces, que me pasó en otro juego que estaba, a los efectos de blanquear algo ilícito, algo irregular, lo quería meter en la sucesión. Y yo no puedo tomarlo por válido si realmente eso no existe o realmente es legal. ¿Bien? Porque estamos hablando de armas que tienen que estar pasadas por el RENAPER, por ejemplo. Entonces, bueno, cierta cuestión en el cual yo le dije, no, un momentito, primero, cumplime en debida forma con estos pasos procesales para yo ordenar la partición. ¿Bien? Entonces, acto seguido, si cumplieron con estas cuestiones, paso al paso siguiente, que es la división de la herencia, que es a través de la partición. ¿Bien? ¿Qué es la partición? Es el acto mediante el cual la parte alícuota que tiene cada heredero, ¿bien?, sobre el total de los bienes relictos, se transforman en porción concreta. ¿Bien? O sea, ¿qué quiere decir con esto? Yo hice todo un inventario y un avalúo, realicé una indicación diciéndole que tantos bienes se van a quedar con fulano, tantos bienes con mengano, tantos bienes con sultano. Entonces, lo que hago en la partición es hacer efectiva esa indicación anteriores. ¿Bien? Entonces, eso sería lo que es la partición. Esa parte alícuota que cada uno se había indicado, lo voy a materializar en el acto siguiente, que es transformar en esa porción concreta. ¿Bien? Porción concreta que puede ser porque la partición no solamente significa que yo la voy a realizar de adquirir la totalidad del bien. Muchas veces la partición dice, bueno, Juan y Pérez y Pablo se quedan con el 50% cada uno del bien inmueble. ¿Bien? La partición es una cuestión netamente a voluntad de partes, de los herederos. Entonces, ellos pueden elegir como quieran inscribirlos. ¿Bien? Muchas veces, si hay una madre, le entregan la totalidad del bien a la madre porque consideran que la madre tiene que seguir viviendo en esa propiedad y ellos se quedan con otras propiedades, lo que sea. Entonces, hay unos seis pasos imprescindibles que es la forma de efectuar la partición. ¿Bien? Que se le llama cuenta particionaria.
lo que yo le estaba relatando recién es lo que es la cuenta particional. ¿Qué significa? O sea, cuando yo realizo la partición, bien, y realizo una cuenta particionaria, cumplo con 6 ítems muy importantes. Primero, se le llama antecedentes o prenotados. ¿Bien? Segundo, ahora se los voy a explicar en forma reducida. Segundo, el cuerpo general de bienes. Tercero, las bajas comunes. Cuarto, el líquido partible. Quinto, la división. Y sexto, la adjudicación por hijuelas. ¿Bien? Antecedentes o prenotados. Los antecedentes es un resumen de que el causante poseía estos bienes, que los herederos resultan ser tales, bien, que fueron declarados mediante un testamento o mediante una declaratoria, etcétera, etcétera. Digamos, como si fuera un resumen de lo que es el proceso sucesorio para poder llegar a este estado de partición. El segundo es el cuerpo general de bienes, o sea, el segundo paso yo que presento en la partición es, indico cuáles son la totalidad de los bienes que van a ser partidos, o sea, que se van a distribuir. Un inmueblecito en la calle tal, otro inmueblecito en la calle tal, un vehículo automotor tal, otro vehículo automotor tal, dinero en efectivo tal, etc. ¿Bien? Hago lo que se llama ese cuerpo general de bienes. El tercero hablo de bajas comunes. Bajas comunes se entiende a los gastos. Saquemos de lado los honorarios porque los honorarios los voy a regular ahora. Cuando hablo de gastos en bajas comunes es qué es lo que hay que pagar respecto a estos bienes. Bien, deuda de impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, porque eso se va a reducir. El punto 4 es el líquido partible. Bien, significa que con todos estos bienes yo voy a indicar qué es lo que puedo partir. Le daba el ejemplo de cuerpo general de bienes. 2 inmuebles, 2 automotores y un dinero de $20.000 depositado en una cuenta judicial. Entonces, se explica cuál va a ser el líquido partible diciendo, mire, respecto a las bajas, o sea, los gastos, van a ser sustentados con ese dinero que existe en una cuenta tal. ¿Bien? Con eso se va a pagar los gastos. También pueden decir que con eso se van a pagar los honorarios. ¿Bien? Entonces eso es lo que va a tomarse como baja. Una vez que se determine cuál va a ser el líquido partible, o sea, qué es lo que se va a partir, diciendo, mire, el bien inmueble se va a quedar los 2 hermanos, el otro bien se va a quedar mi madre, el automotor un hermano, el otro automotor un hermano, etc. ¿Bien? Ahí ya se hizo esa liquidación, que es líquido partible, que es la totalidad. El líquido partible viene de la mano de la división, porque cuando yo hablo de líquido partible, hablo de qué es lo que puedo partir, qué es lo que puedo dividir. Y ahí, con el líquido partible, hago la división que le explicaba recién. ¿Bien? Y con esa división viene el paso siguiente, que es la adjudicación. Todo lo que le explicaba recién, a resumen, de los 2 bienes inmuebles, de los bienes automotor, va concatenado con la liquidación partible, con la división y con la adjudicación. ¿Bien? Parece más complicado porque yo les doy estas 6 características o 6 particularidades, pero es más sencillo de lo que parece una partición. ¿Bien? Siempre cumpliendo mínimamente con estos 6 requisitos. ¿Bien? Por último, sucede más de una vez que no se ponen de acuerdo los herederos. Hay hasta puede existir que existan 3 herederos que no se pongan de acuerdo para la división de 2 o 3 bienes. ¿Qué es lo que hago yo en el caso de que no se pongan de acuerdo? Luego de haberse efectivizado una audiencia, muchas veces es, si no se ponen de acuerdo, a petición de alguno de los herederos, a mí el Código Civil y Comercial me habilita que ese heredero pueda solicitar que el bien se subaste. ¿Bien? Ejemplo, es muy raro que se llegue a subastar un bien. ¿Por qué?
Porque previamente en la audiencia conciliatoria, por ejemplo, mañana tengo una audiencia conciliatoria, lo que se plantea es lo siguiente, es, miren, alguno está en condiciones, hay 3 herederos, supongamos, y uno de ellos es el que tiene solvencia económica. Entonces le dice, bueno, ¿usted está en condiciones de pagarle a los otros 2 herederos la parte proporcional? Sí, listo. Por tanto dinero, se acuerda, al momento de la entrega del bien estamos en condiciones de regular honorario, cumplir con todos los requisitos e inscribir el bien a favor de ese heredero. ¿Bien? Eso es sencillo, sucede. Otra de la cuestión dice, no, no estoy en condiciones, ninguno está en condiciones, pero necesitamos que ese bien se venda. Entonces, en las audiencias conciliatorias normalmente acuerdan ponerse a la venta el bien en una inmobiliaria. Bien, con una base, supongamos de $100.000. Entonces, acreditada la venta, ese bien entra en una cuenta judicial del sucesorio y luego se dividirá el dinero que corresponda descontando los gastos ocasionados en esa venta, los honorarios y luego se ordena, digamos, la transferencia de la suma que corresponde a cada uno de ellos. Eso es lo que sucede si pueden ponerse de acuerdo. Ahora, si en la audiencia no se ponen de acuerdo y un heredero dice, listo, yo quiero que ya de una buena vez adquirir mi parte proporcional, lo que se ordena es la venta en pública subasta. ¿Bien? ¿Qué es lo que vamos a ver en la clase que viene cuando veamos subasta electrónica o online? Ahí no es beneficioso para los herederos, porque vender en subasta es vender a menor valor. Pero bueno, tienen su derecho de que están cansados de esperar años, porque muchas veces sucede eso, entonces dice, listo, yo ya no quiero esperar más, que se subaste, y una vez que se subaste, lo que resulte luego de contados los gastos, pido que me den mi parte proporcional. ¿Bien? ¿Eso sucede? No es lo común, pero muchas veces se plantea y muchas veces se llega a ese resultado. ¿Bien? Básicamente sería todo esto lo que es sucesión. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿puede repetir la definición que dio de partición que me quedó incompleta? Bien, perfecto. La partición es el acto mediante el cual la parte alícuota, vieron que hablaba, que tiene cada heredero tiene una parte alícuota, sobre el total de los bienes, bien, se transforma en una porción concreta, físicamente determinada y de propiedad exclusiva del heredero, bien, al quien fue adjudicado. ¿Qué quiere decir con esto? La parte que era alícuota, abstracta, bien, que no era tangible, con la partición se transforma en concreta. Eso es lo que quiere decir. ¿Bien? Bien, ¿alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta, que me quedó una Débora, contame. sí. En la clase pasada usted dijo que la sucesión no tiene plazo de prescripción. No. ¿Qué significa eso? Ustedes recuerdan que, te interrumpí, pero si querés pueden preguntar algo más. Sí, sí. Los procesos individuales, un daño, un cumplimiento de contrato, tienen plazo de prescripción previsto en el código. ¿Bien? La Sí. sucesión se puede iniciar. Fallecido puede iniciarse de acá a un mes, 5 años, 10 años, no tiene un plazo de prescripción. O sea, a eso hacía referencia yo. ¿Bien? O sea, yo puedo Claro. iniciarlo cuando me plazca. Lo veo yo comúnmente, ¿qué sucede? Fallece uno de los cónyuges y no lo inicia. Espera. Digamos, fallece el segundo, los hijos inician en forma conjunta, bien, la sucesión de los dos. A eso hacía referencia. Ajá. Mi consulta, porque me generó una duda por un tema familiar. Bien. Consulta familiar y tenés que ir a un abogado. Porque me quedó esa duda. Por ejemplo, fallece mi mamá, mi papá y mi mamá tienen su casa y nunca se hace sucesión sobre mi mamá. Y mi Ujú. papá vende la casa. ¿Tu papá qué? Mi papá la vende a la casa. O sea, y nunca se Sí, hizo sucesión. no puede haberla vendido. Salvo que haya hecho un boleto, pero no se inscribió. Ajá. ¿Se entiende? ¿Por Sí, qué? sí. ¿Por qué te digo? Puede ser que lo haya vendido con un boleto, pero ese boleto
al no haber sido inscripto en el registro, digamos, no está materializado. ¿Por qué? Porque en el registro, si hubiera querido inscribirlo en el registro, salta, digamos que existe en forma, salvo que el bien haya sido propio y no haya sido ganancial. Ahí está la diferencia. Si el bien fue propio, ¿qué quiere decir? Adquirido antes del matrimonio, él tiene derecho a la venta de la totalidad del bien. ¿Por qué? Porque no es ganancial. Ahí hay una diferencia. Ahora, si el bien figuraba inscripto en el inmueble, supongamos, casado con, ya es ganancial. Entonces, no se puede inscribir, y un escribano tampoco te lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene que prestar la conformidad de la cónyuge. Si está fallecida, tiene que inevitablemente dar inicio a la sucesión para poder inscribirlo y venderlo a un tercero, que se llama por tracto abreviado. Bien, alguna vez van a escuchar cuando se inicia una sucesión que se llama tracto abreviado, que no le expliqué qué es. Inscribir el bien no a nombre de los herederos, sino a nombre de un tercero. Se llama tracto abreviado. Tracto abreviado porque se ordena dentro de la sucesión que se inscriba a favor de un tercero. ¿Bien? No sé si te lo respondí, pero digamos, Sí. se tienen que dar esas particularidades. El otro día entré a la MEV a ver, viste, cómo eran los procesos sucesorios, ves que usted nos dijo que para familiarizarnos con el tema, y muchas decían causa paralizada. ¿Qué quiere Bien. decir? Recuerdan que hoy yo les dije, las sucesiones no se destruyen, sino que tienen su vida in eternum porque es de conservación prolongada, y los Sí. procesos comunes, un daño, un cumplimiento, se destruyen. Hay un proceso previo que se llama paralizado y luego archivado. La sucesión, cuando no tiene actividad nosotros en el juzgado, por un plazo de 6 meses, ese expediente se paraliza. ¿Qué significa? Deja de estar en el sistema y queda a resguardo. Antes quedaba a resguardo cuando era en papel, en un lugar físico, hay expedientes a millones que quedan guardados. Ahora que es electrónico, se pasa a un estado que es paralizado. Luego del paralizado, para un proceso individual como un daño o un cumplimiento, pasado el plazo se archiva y luego se destruye. En cambio, la sucesión que vos haces referencia que encontraste como paralizado, van a estar siempre paralizados, nunca se van a destruir. ¿Bien? ¿Por qué? Porque son de conservación prolongada. Esa es la diferenciación. Claro, pues pueden aparecer bienes y herederos. Bienes, herederos. Bien, eso es inevitable. O no solamente eso, sino que necesita la sucesión para hacer un trámite administrativo o para iniciar la sucesión del hijo que fue declarado heredero en esa sucesión, necesita, digamos, continuidad. y si no se inscribió en su oportunidad, poder inscribirlo para luego inscribirlo en la otra sucesión. Por eso tiene esa finalidad que no se destruye. ¿Bien? Bien. Bien, gracias. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. Nos vemos el miércoles que viene. Patricio Gropo, ya coordinamos en que él va a terminar lunes y martes con la primera parte de la 15, y así puedo yo seguir concatenado la parte de ejecución y liquidación en la parte ejecutiva. ¿Bien? Bueno, nos vemos el miércoles próximo. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, gracias.